Entonces viene precisamente el periodo en el cual sale la noticia en el periódico de Estados Unidos, la jala un reportero de La Jornada, Salvador Guerrero, y va a preguntarle al cardenal Rivera sobre la opinión que él tendría acerca de las acusaciones que se le hicieron al padre Maciel en relación a abusos sexuales de menores. La respuesta de Rivera está datada ahí en La Jornada de mayo de 1997, donde se voltea molesto, enojado y le dice: todo esto es una mentira, tú lo sabes muy bien, todo está preparado para hacer daño al padre Maciel y a ti te pagaron para meter esta noticia. ¿Cuánto te pagaron? Esto está en los datos de los periódicos. Entonces, con motivo de esa respuesta de Rivera, yo pido una cita urgente con él para decirle a mi obispo que probablemente había gentes, digamos, haciendo complots, como en todas partes, para dañar a la comunidad, pero que yo tenía un caso personal que había escuchado y había otros casos que me tocó saber. Entonces, cuando voy a verlo a su oficina y empiezo a comentarle del asunto, diciéndole: señor, bueno, salió esta noticia, vi la respuesta de usted y sí le quiero decir que yo tengo información de un caso personal que atendí, y le iba a continuar diciendo cuando se levanta de su escritorio muy enojado y me dice: ¿qué no entendiste lo que dije? Que todo es un complot y no hay nada más de qué hablar. Entonces, la verdad es que me salí totalmente desconcertado porque me dijo: hasta luego. ¿Este fue el obispo? Rivera, Norberto Rivera, ¿verdad? Y entonces me salgo desconcertado porque ni siquiera me escuchó. Todavía, si me hubiera escuchado y me hubiera dado alguna indicación, por ejemplo, esto se mantiene en reserva, etcétera, cualquier cosa que me hubiera dado como una orden de mi obispo y que yo como sacerdote evidentemente hubiera tenido que asumir en ese contexto, ¿no? Pero al no siquiera escucharme, al no darme un espacio, me generó un desconcierto y una inquietud muy grande de decir: ¿qué es lo que está pasando en torno a este caso, ¿no? Al día siguiente veo una foto en la misma jornada de Maciel con Prillone y con el cardenal Rivera, los tres juntos ahí hablando entre ellos. Evidentemente, pues era la señal de que había una cercanía muy grande. A partir de ese momento, yo empiezo a vivir una serie de presiones fuertes de parte del cardenal Rivera hacia mi persona, hacia mi trabajo. Y entonces, ciertamente, empiezo a ver de qué otra forma podría yo tratar de ayudar, porque mi intención era que el cardenal asumiera mi relato y que él, como obispo del lugar, comenzara un proceso. Dijera: bueno, escribe una carta, no sé, algún procedimiento que se puede hacer a través del obispo, ¿no? Pero me di cuenta que no era posible. Entonces me quedo con esa inquietud y luego, dado que yo trabajaba, bueno, empecé a trabajar en el episcopado, asumí responsabilidades a nivel nacional y alguna internacional, y me toca acompañar el proceso del conflicto en Chiapas. Estuve en la Comisión para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, y por ese motivo me toca encontrarme con el nuncio Justo Muyor. Él también tenía que ver con los legionarios cuando sacaron una carta abierta al Papa en el Milenio, en la revista Milenio. Entonces estaba muy enojado porque nos dijo: me piden una cita y sacan una carta abierta al Papa. Dice: yo no sé si podré recibirlos porque esto me compromete. Pero finalmente los recibió. Pero entonces yo le dije: señor nuncio, yo también tengo un asunto que tiene que ver con el padre Maciel y es un asunto de conciencia, porque no encuentro la forma de que se pueda tratar. Entonces me dijo inmediatamente: ¿tú eres el que atendiste al padre Fernández Amenábar en el hospital? Le dije: sí, yo fui. Entonces me dijo: a ver, cuenta. Entonces le cuento la historia, además de lo que me estaba pasando con el cardenal Rivera. Y entonces él fue el que me dijo: estos casos tan graves los atiende el cardenal Ratzinger en Roma, en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Escríbele una carta
narrándole todo lo que viviste, no hagas ni un juicio de valor y al final hazle alguna propuesta de que se proceda al respecto. Entonces, yo escribo la carta, y me dijo, y entrégasela a él, a nadie más de la congregación, porque hay muchos legionarios en la congregación. Esa fue indicación. Entonces, yo viajaba a Roma más o menos 2 veces al año, pido verlo, no me dejan verlo, no pude finalmente verlo. Entonces, a través de un obispo amigo, Monseñor Carlos Talavera, decido preguntarle si él podría entregarle la carta al cardenal Ratzinger. Me dice que por supuesto que sí. Él ya estaba informado de otras cosas al respecto. Va a Roma, lo recibe el cardenal Ratzinger y luego me cuenta lo que le pasa. Entonces me dice, leyó tu carta delante de mí y me preguntó, ¿conoce usted a este sacerdote? Y digo, sí. ¿Es una persona creíble, es una persona de confianza? Sí, es una persona de confianza. ¿Cree usted que es cierto lo que escribe? Y le dijo, sí, creo que es cierto. Y luego viene esta frase que hoy me explica mucho más los contenidos de la frase, porque dijo, Monseñor, lo lamento mucho, pero el caso del padre Maciel no se puede abrir, porque es una persona muy querida del Santo Padre, de Juan Pablo II, y ha hecho mucho bien a la Iglesia. Lo lamento, no es prudente. Entonces, cuando Monseñor Talavera regresa a México y me cuenta eso, yo me quedé helado. Y él mismo me lo dijo, me quedé helado, Alberto, se me cayó Ratzinger. Pero ya no hay nada que hacer. Tú ya cumpliste, tú ya informaste a la autoridad y ahora le toca a la autoridad proceder. Si la autoridad no procede, es un problema de la autoridad. Dios ya juzgará. Le dije, no, Monseñor, no se puede, porque es el derecho de un tercero. Si a mí es mi asunto y a mí me piden que yo guarde silencio sobre mi asunto, pues concierne mi persona, yo puedo mantener un silencio, pero no puedo aceptar que esta persona que me pidió que le ayudara a encontrar la justicia en la Iglesia no la pueda encontrar. ¿Cuántas veces Juan Pablo II dijo que por ningún motivo se podía conculcar la dignidad y los derechos de ninguna persona, bajo ninguna circunstancia? Lo dijo el Papa, que adentro de la Iglesia sí se vale, entonces afuera no, adentro sí. Dije, no estoy de acuerdo. Entonces tuvimos una situación difícil, nos alejamos finalmente en ese sentido de las posiciones, y yo decidí tomar un tiempo para pensar qué es lo que habría que hacer, ¿no? Ahora entiendo un poco qué fue lo que pudo haber pasado, porque de alguna forma la carta se le entrega al cardenal Ratzinger, él debió haberla archivado en alguna de las formas que tienen para hacerlo, y debió haber caído tal vez en manos de algún legionario, que a su vez debió haber tal vez comunicado al padre Maciel de esta carta, y probablemente el padre Maciel le comunicó al cardenal Rivera que yo había hecho entrega de esta carta allá, porque esto sucede en junio del 99, y en agosto del 99 el cardenal Rivera me dice, quedas fuera de todos tus servicios en el episcopado mexicano, avísale a los obispos que estás fuera. Yo me quedé desconcertado diciendo, pues muy bien, señor, pero ¿cuál es la razón? Estás fuera de todo. Eso es lo que te digo, avísale a los obispos. Entonces lo que hice fue avisarles que terminaba mis servicios en el episcopado, tenía 4 o 5 encomiendas del episcopado,